Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno que te conectaste porque Dios tiene una palabra de bendición para ti. Dios tiene una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Si tú necesitas un trabajo, si tú necesitas una sanidad, si has tenido problemas en tu familia, en tu hogar, si has tenido problemas con tus hijos, creo que es el mejor tiempo para empezar a buscar a Dios, porque Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y Dios te responde, Dios te escucha. Dios no ha escondido su oído de tu clamor, de tus oraciones. Dios es un Dios bueno y Él te ama. Así como Marta y María que estudiábamos en el estudio pasado, Marta y María habían perdido a su hermano Lázaro. Su hermano Lázaro había muerto. Ellas habían mandado avisarle a Jesús que Lázaro estaba enfermo y que viniera inmediatamente. Le dijeron, Lázaro, el que amas, ha enfermado. Pero Jesús se tardó muchos días en ir. Se tardó 4 días en ir. Así que si tú has clamado a Jesús y piensas que Él ha tardado mucho, quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Ciertamente Jesús bendice tu vida, Jesús es tu ayuda y tu fortaleza. Entonces, hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 8. Y antes de leer la escritura, ¿qué te parece si hacemos una oración? Amado Señor Jesucristo, te doy muchas gracias por esta palabra. Te doy muchas gracias porque tú tienes un mensaje de bendición para nosotros. Te doy gracias, Señor, porque lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Así que la palabra sea de bendición. Pon tus palabras en mi mente y en mi corazón para que yo hable vida, para que hable la verdad, para que publique tus maravillas, para que hable alabanza, declare tus proezas y tus prodigios, Señor. Y tus milagros y tus maravillas no se han terminado de escribir, porque tú sigues haciendo cosas grandes y poderosas en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Así que entonces leamos, dice la palabra de Dios, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, recibe toda la gloria. Así es. Entonces estamos aquí estudiando, hermanos, acerca de esta historia. Nos dice aquí la escritura que 6 días después de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el que había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. ¿Sabe? Ellos estaban muy agradecidos. Ellos estaban felices y querían hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque Lázaro, hermanos, había resucitado. ¿Sabe? Cuando una persona muere,
decimos que hay fiesta en los cielos, o no solamente cuando alguien muere, sino también cuando alguien se convierte a Jesús, decimos que hay fiesta en los cielos, porque una persona que estaba muerta en sus delitos, en sus pecados, ahora ha resucitado. Y bueno, pues aquí había una fiesta porque un muerto había resucitado. Lázaro se había levantado, Jesucristo había levantado a Lázaro, y entonces le hicieron una cena, hermanos, y aquí estaba Jesús. Dice aquí la Biblia que Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Bueno, entonces aquí hay varios significados. Lázaro va a representar la resurrección. Lázaro va a representar al cristiano, al nacido de nuevo. Lázaro nos va a representar a nosotros, que estábamos muertos, pero que Jesucristo nos resucitó cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Entonces Cristo nos dio vida. Ahora somos nacidos de nuevo por la sangre de Jesús. Allí estaba Lázaro sentado con Jesús. Seguramente Lázaro, hermanos, disfrutando nuevamente de la vida, agradecido con Jesús, contemplando cada momento, cada segundo, disfrutando todo, viendo todo a su alrededor, porque él estaba muerto, pero ahora había resucitado. Así hay mucha gente que ha enfermado, que estaban a punto de morir, que prácticamente estaban desahuciados. Los médicos ya no daban esperanzas por ellos, pero Dios hizo un milagro y Él los resucitó y los levantó. Y muchas veces decimos de estas personas: has vuelto a nacer, porque estabas muerto, porque te declaraban muerto, pero ahora vives y ahora estás con nosotros. Entonces, Lázaro representa la resurrección, al nuevo nacido, a la nueva criatura, al nacido en Cristo Jesús. Marta va a representar el servicio. ¿Sabe? Cuando nosotros hemos recibido de Dios, ¿sabe? Estamos muy agradecidos con Él. Cuando nosotros hemos recibido un milagro, lo único que podemos hacer es servirle. Y en esta condición estaba Marta, ahora servía a Jesús. A Marta no le importaba otra cosa que servir. Aparte, seguramente ella tenía este don de servir. Era algo que ella sabía hacer, era algo que a ella le gustaba, era algo que ella hacía con alegría, porque sabía que lo hacía para Dios. Servía a la obra de Dios, servía a los invitados. Quería hacerlo de la mejor manera, porque ella no hacía las cosas como para los hombres, sino que las hacía como para Dios. Y aquí María nos va a representar adoración. En Evangelio de Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. La casa, hermanos, se llenó de adoración, porque aquí es donde yo quiero empezar a cerrar mis ojos y empezar a ver esta escena de cuando Marta toma ese perfume de gran precio. No era cualquier perfume, era un perfume, no solamente era un perfume caro, era un perfume fino. Era un perfume de un aroma agradable. Y sabe, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros nos metemos en su presencia, nuestra adoración sube delante de Él como olor fragante. Esa adoración sube a su presencia cuando tú te encierras en tu cuarto, cuando tú cierras la puerta de tu habitación y entonces doblas tus rodillas y empiezas a derramar tus lágrimas en la presencia de Dios y empiezas a clamar, empiezas a decirle: Señor, yo te amo, Señor,
yo te necesito, te adoro, y empiezas a llorar y empiezas a sentir la presencia de Dios. Y yo he dicho, lloramos por muchas cosas, muchas veces lloramos por los problemas que tenemos, como Marta y María cuando lloraban. La Biblia nos dice que Jesús lloró, nos dice también la Biblia que los judíos lloraron cuando se pararon frente a la tumba de Judas, y Jesucristo también lloró. Muchas veces lloramos por las situaciones que estamos pasando, lloramos por los problemas con nuestros hijos porque no les va bien. Lloramos a veces de impotencia cuando hemos invertido todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos en un negocio. Lloramos cuando somos defraudados, cuando la gente nos engaña. Pero también lloramos muchas veces de felicidad. Lloramos cuando Dios nos responde. Lloramos cuando la presencia de Dios se manifiesta en nosotros. Lloramos cuando Dios nos da su paz y nos da gozo y nos da alegría. Y entonces aquí ahora María dice que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces ella con sus cabellos estaba lavando los pies de Jesús. Yo me puedo imaginar esa escena tan preciosa, esa escena tan sublime, y entonces se me enchina la piel y empiezo a sentir algo precioso dentro de mí, porque esto que hizo aquella mujer fue algo hermoso. Me lleva a ese momento de intimidad, de adoración. Me lleva a ese momento en la presencia de Jesús, cuando nosotros podemos adorar y podemos hablar con Él y podemos disfrutar su presencia, y entonces Él nos habla y nosotros escuchamos, y Él habla a nuestro corazón. Él pone su mano sobre nuestra espalda cuando nosotros estamos ahí inclinados con nuestra cabeza en el piso, y derramamos nuestras lágrimas, derramamos ese perfume, y entonces esa casa se empieza a llenar, esa habitación, ese cuarto se empieza a llenar de adoración, se empieza a llenar de adoración, de ese olor de nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas empiezan a salir de nuestros ojos y empezamos a adorar a Jesús con nuestros cabellos. Empezamos a tocar a Jesús con nuestras manos de una forma espiritual. Así esta mujer estaba adorando a Jesús. María entonces representa adoración. María estaba muy agradecida por la resurrección de su hermano Lázaro. Y no solamente por eso, sino porque además ella reconocía que Jesucristo era el Mesías. No se estaba arrodillando ante un ídolo, no se estaba arrodillando ante una estatua, no se estaba arrodillando ante un Dios hecho por manos de hombres. Ella se estaba arrodillando y estaba adorando al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Ella lo hacía, no lo hacía solamente ante un hombre, lo hacía ante Dios mismo, porque reconocía que Jesús era Dios. Y cada vez que nosotros nos arrodillamos, cada vez que nosotros nos postramos en su presencia, reconocemos que Él es nuestro Dios y que Él merece toda nuestra alabanza y que Él merece toda la adoración. Aquí en el Evangelio de Lucas nos muestra una historia parecida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50, una historia muy parecida. Nos dice aquí la Escritura: Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume.
y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le respondió: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces aquí vemos otra historia parecida. Una mujer que nos dice aquí la Biblia que era pecadora. ¿Sabe? Una razón que nos lleva a adorar a Jesús es que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y pensaba yo, decía, sí, mientras yo reconozca que tengo muchos pecados, que no solamente soy un mentiroso, un ladrón, adúltero, fornicario, idólatra, homicida y muchas otras cosas de las que el Señor Jesucristo nos ha rescatado. Cuando nosotros empezamos a ver que Dios nos ha sacado de la inmundicia, que Dios nos sacó del lodo, de la pudrición, que Dios nos sacó de lo más vil, porque estábamos como cerdos metidos ahí en un cochinero, haciendo tantas porquerías. Pero Jesucristo, en su gran amor y en su gran misericordia, nos perdonó. Y no solamente nos perdonó, sino que también cambió nuestro corazón, transformó nuestro corazón. Y entonces esta mujer que nos describe aquí la Biblia, que era pecadora, ¿sabe? Estaba adorando a Jesús. Dice que derramó este perfume de alabastro y enjugaba y lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas. ¿Sí? Y no dejaba de besar sus pies. Entonces aquí había un hombre, este fariseo, que murmuraba. Decía para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Sabe? Este hombre no reconocía sus pecados. Este hombre no había reconocido que Jesús era el Mesías, que Jesús había venido a perdonar sus pecados, pero él estaba juzgando a los demás. Este es un pecador, esta es una pecadora, estos de la alabanza, no, el predicador, no, aquella mujer que está en el diaconado. ¿Sabe? Este hombre estaba juzgando a todo mundo, pero no podía ver dentro de sí. Y realmente esto me sorprendía, porque Dios quiere que dejemos de mirar los defectos de los demás. Jesús quiere que nosotros dejemos de estar viendo los errores de los demás y que empecemos a ver hacia adentro de nosotros mismos.
Y que nos demos cuenta que somos mentirosos, que somos murmuradores, que somos homicidas. ¿Y por qué somos homicidas? Porque la Biblia dice, aquel que llama tonto a su hermano, aquel que le llama fatuo, es culpable de muerte, de homicidio contra su hermano. Entonces debemos de mirar y darnos cuenta que muchas veces dudamos del Señor Jesús y la duda también es un pecado. Pero no mirar nuestros pecados para condenarnos o para alejarnos de Dios o para decir, es que soy indigno de ir a la iglesia y por eso ya no voy a la iglesia, porque tengo muchas fallas, porque tengo muchos errores. No, es mirar nuestro pecado para ser humildes, para no criticar a los demás, para no juzgar a los demás, también para valorar la salvación del Señor Jesucristo, para valorar la obra del Señor Jesucristo, que Él fue a la cruz por todos nosotros y que en la cruz Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Él cargó con toda nuestra maldad, con todos nuestros homicidios, fornicación, adulterio, mentiras, herejías, hechicerías, brujerías, celos, iras, contiendas. Todo el Señor Jesús lo cargó ahí, Él en el madero. Él ahí estaba siendo crucificado por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros. Todos nosotros fuimos curados. Y entonces cuando empezamos a ver que le necesitamos, que somos débiles, que todavía hay muchas áreas en nosotros que necesitan ser restauradas, que necesitamos ser libres del alcoholismo, libres del tabaquismo, libres de muchas cosas que necesitamos. Entonces vamos a poder llegar inmediatamente a la presencia de Dios. Si es en tu cuarto, si es en la iglesia, vas a llegar a la iglesia y lo primero que puedes hacer es arrodillarte. Toma esa silla donde vas a estar y antes de todo llega y dobla tus rodillas. Aunque tú no veas que nadie doble sus rodillas, pues tú dobla tus rodillas, tú humíllate ahí en la presencia del Señor Jesucristo, como esta mujer lo hizo o como estas mujeres lo hicieron. ¿Sabe? El que siente que Dios le ha perdonado poco, va a estar agradecido solamente un poco con el Señor. Pero el que siente que Dios le ha perdonado mucho, ¿sabe? Entonces esa persona va a derramar su alma en la presencia del Señor Jesús. Antes de que tú veas el error en tus hermanos, en tus amigos, en los miembros de la iglesia, en el pastor, en los miembros de la alabanza, primero acuérdate de tus errores y de tus fallas y humíllate y humillémonos en la presencia del Señor Jesucristo. Este hombre, este fariseo, dice que no le había dado beso al Señor, no había lavado sus pies. Por esta mujer hizo todo eso. Y el Señor Jesucristo le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Regresemos al Evangelio de Juan y aquí vamos a encontrar a otro hombre también que murmuró. Y este es Judas. Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, muchas veces los murmuradores somos hipócritas. ¿Por qué? Porque tenemos otras fallas, pero estamos murmurando acerca de los demás. Él estaba murmurando de aquella mujer, estaba criticando a aquella mujer, estaba enojado, estaba en desacuerdo porque era un egoísta, era un ambicioso.
era un ladrón, dice aquí la Biblia, que sustraía de la bolsa. Él estaba viendo la paja del ojo ajeno, pero no miraba la viga que tenía en su propio en su propio ojo. Perdón. Versículo 7. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Sabe? Este momento, Jesús después de esto iba a hacer su entrada pública en Jerusalén. Esta mujer lo había ungido porque estaba preparando su cuerpo para ser entregado, porque se acercaba el tiempo de la muerte de Jesús. Una cosa más. La Biblia nos dice que en Mateo 27, del versículo 3 al 5, Mateo 27, nos dice cómo murió Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas, recordemos que traicionó al Señor Jesucristo entregándolo, vendiéndolo por 30 monedas de plata. Bueno, así acabó Judas, suicidado. Él mismo se ahorcó porque sintió remordimiento, porque nunca se arrepintió. Pero vamos a ver qué pasó con María. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 11, María recibió una gran bendición, un maravilloso regalo. Juan 20:11, Evangelio de Juan 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose. Ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Sabe cuál fue la bendición que recibió María Magdalena? Vio a Jesucristo resucitado. Cuando nosotros adoramos a Jesús, cuando somos humildes, cuando reconocemos que necesitamos su perdón y su salvación, entonces vamos a mirar a Jesús resucitado en cada una de las áreas de nuestras vidas. Desde que te levantas, vas a ver a Jesús resucitado. En tus hijos, vas a ver a Jesús resucitado. En tu trabajo, vas a ver a Jesús resucitado. Y Él te hablará y vas a contemplar su gloria y su hermosura. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Dios está contigo. Ánimo, ánimo. Dios te ama.